Amarillo es el sol y amarillo es el maíz. Cuentes de toda vida, cuentes de toda vida. Arrancamos acá el segundo día en La Máquina de Pensar, dedicado a Héctor Numa Moraes, obviamente con el color amarillo. El color amarillo, yo les dije que Numa había hecho una serie de canciones, 3 canciones, yo les llamaba como mini canciones, pues demoran 40 segundos, y son algunas menos, me decía, algunas duran menos. Amarillo, negro y rojo, y están basados en poemas breves de Ernesto Gutiérrez, musicalizados por Héctor Numa Moraes, en aquel disco del año 82, en el cual él lo hizo en Nicaragua. Ahora no tengo el nombre, pero ya lo voy a tener. Arrancamos aquí con Jorge Pozzi en control de emisiones. Tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Y hoy tenemos un invitado solo. Hoy vamos a tener un solo invitado. Tenemos para conversar con Alfredo Escande. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Feliz de estar aquí. Alfredo Escande es guitarrista, puse yo, es discípulo de Abel Carlevaro, pero en realidad lo mío es muy lamentable. Es un hombre experto en guitarra clásica, sos guitarrista y estuviste muy vinculado a este gran guitarrista Abel Carlevaro. Sí, fui discípulo de Carlevaro, empecé a estudiar con él y terminé trabajando 27 años con él. Sí. Porque empecé como discípulo, en fin, discípulo he sido siempre, pero después, bueno... Después amigo. Me honró con su amistad y su confianza, y para mí es uno de los tesoros grandes que me ha dejado la vida. Claro. ¿no? Es importante decir a veces, porque digo yo, ¿no? Una vez le preguntaron a Bioy Casares por Borges, ¿no? Y él dijo, sí, bueno, si quieren llamarme discípulo, pero cuando uno es amigo... Claro. Ya no se considera maestro discípulo, ¿no? Claro, vamos a decir, cuando hay una diferencia grande de edad, como la vida, es decir, yo conocí a Carlevaro cuando ya había perdido a mi padre, pero Carlevaro era un poquito mayor que mi padre. Ajá. Quiere decir que hay una diferencia grande. Es decir, más de 30 años de diferencia. Pero, entonces, en realidad... es más difícil hablar directamente de amistad, pero sí es cierto que él me consideraba amigo en algunas cosas, dentro de ese nivel que se puede establecer cuando existe esa diferencia, ¿no? Y me contaba muchas cosas y bueno, como te digo, trabajamos mucho juntos, porque cuando yo lo conocí a Carlevaro, cuando empecé a tomar clase con él estaba en una especie de ebullición interior, poniendo a punto todo lo que había elaborado sobre la técnica de la guitarra, que era una cosa revolucionaria en la historia de la guitarra, una cosa muy importante, ¿no? Lo que hizo él. Y quería plasmarlo en un libro. Ya lo estaba enseñando, y venían estudiantes de guitarra y guitarristas formados de distintas partes del mundo a estudiar con él, y él iba y lo llamaban a otros lugares para hacerlo. Y desde que lo conocí me contó de su proyecto de hacer un libro donde dejara plasmado su nueva escuela de guitarra, su nueva teoría sobre la guitarra, ¿no? Algo que es bastante osado, ¿no? Desde Uruguay plantear, ¿no?, al mundo una nueva teoría, ¿no? Ah, claro. Totalmente. Sí, totalmente. Hay que estar con mucha seguridad, ¿no? Claro. Pero bueno, él realmente, y además, como aquí había estado él estudiando durante casi una década, durante todo el tiempo que vivió Andrés Segovia aquí en Montevideo, que era considerada la figura máxima. Y entonces, él tenía, es decir, una visión, entonces, por lo tanto, muy completa de la guitarra, y de todo lo que la guitarra podía dar en aquel momento, en el cual él fue elaborando aquello justamente a partir de aquellas respuestas que no encontraba en Segovia. Y ahí fue elaborando todo, una mente muy analítica, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que cuando yo lo conocí estaba con eso. A mí me enganchó mucho porque por la manera tan lógica y tan racional con que lo formulaba, y al mismo tiempo como eso se resultaba
en un producto artístico de la más alta fineza, porque eso no había vuelta, era así, ¿no? Entonces me capturó, yo ya, es decir, yo ya no era un chiquirín, yo tenía ya 24 años cuando empecé a estudiar con él. Ya había tocado la guitarra, estudiado la guitarra, qué sé yo. Bueno. Pero aquello me cambió totalmente, ¿no? Es decir, dio vuelta totalmente. Así que seguramente él percibió el interés que yo ponía en todo el asunto, no en solamente lo que pudiera sacar para mí para tocar un poquito mejor, que eso era totalmente secundario para mí, sino el compromiso con aquel planteo, con aquella teoría, con la lógica interna del asunto. Y me empezó a... Es decir, en determinado momento me planteó, en realidad me hizo una pregunta de esas que te sacan totalmente, ¿no? Me dice, ¿vos trabajás en un banco? Yo en aquella época trabajaba en el Banco República. Y le digo, sí, entonces sabes escribir a máquina. Sí, porque yo necesito, tenemos que conversar, no fuimos boliches, sí, tenemos que conversar. Yo hacía un par de años que estaba tomando clase con él. Y me dice, acabo de volver de Europa, veo que están usando mis cuadernos, él había publicado ya 4 cuadernos de ejercicios técnicos para la guitarra, pero están haciendo cualquier cosa con eso y puede ser un desastre, puede ser peor. Tengo que escribir mi libro. Y necesito a alguien que me entienda, que conozca mis cosas y que sepa escribir a máquina. Y después se encontró con una persona que además era tesonera. Porque tuve una primera reunión con él para mirar todos los materiales. Sí. Entonces desplegó una serie de carpetas que tenía que mostraban que ya había hecho el intento varias veces. De escribir el libro y no había forma. Había un montón de cosas escritas incluso por distintas manos. Había recurrido a distintas personas. Correcto. Y se ve que eso había ido quedando. Y tenía un montón de papeles ahí. Y cuando había pasado una hora que estábamos reunidos, miró así el reloj, me dice, y empezó a guardar las cosas. Y digo, disculpe, ¿usted está cansado? Me dice, no, porque... Digo, porque todavía no hicimos nada. Sí. No, pero esto es tarde, en fin, vos te tenés que ir. Digo, no, pero vamos a sacar algo de esta reunión. Sí. Entonces, di el paso atrevido que... le digo, ¿por qué no me presta los materiales que corresponderían al primer capítulo? Yo trato de escribirlo y se lo traigo. Y así lo hice, me llevé aquello que era un tesoro para mí. Sí, y para él también, la verdad. Y me lo llevé, y a la semana, el día de la clase, si teníamos la clase un lunes, y el miércoles nos reuníamos para trabajar sobre el libro. El lunes le llevé un capítulo. Entonces el miércoles teníamos la reunión. Y le digo, bueno, ¿y qué le pareció? Me dice, está muy bien, pero no soy yo hablando. Digo, no es usted porque lo escribí yo, pero tenemos una base ahí. Y ahí lo empezamos a corregir, y esto y aquello, y tachar acá, y agregar aquí, sacar esto y cambiar esta palabra. Me lo llevé de nuevo, estamos hablando del mediados de los años 70, es decir, que tenía que escribir a máquina con un carbónico para tener una copia para mí. Sí, claro. 5 veces. En 5 semanas quedó listo el primer capítulo. De los 4 que él tenía previsto. Perdón, entonces él lo que quería era que surgiera la voz, o sea, no quería no solo un manual de nueva técnica, sino que apareciera la voz de él también. Y bueno, claro, él quería reconocerse en el libro que él iba a firmar. Correcto. Había escrito yo. Sí. Las ideas eran de él. Sí, correcto, sí. Entonces, yo lo iba leyendo en voz alta, eso lo ponemos así, eso yo no lo diría nunca así, entonces lo cambiamos. Me lo llevaba, lo escribía. A la semana siguiente se lo leía de nuevo y me lo tenía que llevar y volver a escribir todo de nuevo. Sí, eso con computadora no es tanto, pero con máquina escribir es... 2 años trabajamos así. El plan original que él tenía eran 4 capítulos, el libro tuvo 15. Era muy meticuloso, entonces. Era muy meticuloso. Para escribir. Te voy a decir una última anécdota para contarte lo meticuloso que era y lo intelectualmente honesto que era, lo serio, lo profundo que era. Después que terminamos de escribir todo,
habíamos ido dejando los lugares donde tenían que ir ilustraciones. Él un día me dijo, bueno, contraté un fotógrafo, vamos a ir al estudio para sacar una serie de fotografías. Había que sacar como 40, 50 ilustraciones. Que de la guitarra, de las manos, de sí, esto, aquello. Sí. Entonces necesitaba que yo fuera con él para que le leyera el párrafo y entonces él, sabiendo lo que tenía que hacer, hacía la pose necesaria y clic, toc, sacaba la foto. Bueno, le iba leyendo. En determinado momento le leo una cosa y me dice, eso no está bien. 2 años habíamos trabajado. Sí. ¿Cómo no está bien? No, eso no es exactamente así. Me dice, porque eso es cierto si se trata de un movimiento lento. Pero si hay que hacer un movimiento rápido, eso es de otra manera. Entonces le dijo al fotógrafo, vamos a sacar una foto para cómo sería la situación lento y cómo sería rápido. Terminamos la sesión de fotos, un día, una lluvia tremenda. Fuimos a otro boliche, a la vuelta de ahí del estudio, y me dictó lo que había que agregar en ese párrafo. Yo todavía tengo ese papel escrito. Claro. Ahí le pegué un papelito. A último momento, después de haber terminado el libro, después que lo habíamos repasado, en el momento de sacar la foto se dio cuenta que había un detalle más. Es alguien que digo, sabía de lo que estaba hablando, pero aparte a niveles casi obsesivos, digamos, de detalle, ¿no? De detalle, ¿no? Claro. Detallismo. Detallismo, claro. Pero en ese, vamos a decir, ese gusto por el detalle de lo que está haciendo... Sí, está claro. Digo, denotaba el artista que había. Exacto. Digo, es alguien que le guste y que después tenga esa tosudez de que tiene que salir exactamente como él ya lo analizó. No, digamos. Pero es que no solamente eso, sino que siempre estaba, él me decía, yo siempre a lo que pienso, siempre primero le digo que no. Siempre lo cuestionaba. Lo que él estaba haciendo lo cuestionaba. Entonces, hasta que se convencía que era así, o lo cambiaba. Sí, planteaba casi como si fuera una matemática, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? De que todo tiene que ser exacto, ¿no? Buscar la exactitud, ¿no? Buscar la... Esa vamos a decir, es la búsqueda de una verdad que no existe en términos absolutos, pero a la cual te aproximas. Claro. Justamente. Sí. Y aparte tratar de escribir algo que está vivo también, ¿no? Que está vivo. Que es el de la mano con la guitarra y con todas las... Que está vivo. Es algo que está vivo, que está interactuando. Bueno, Alfredo Escanda, Abel Carlevaro, Un nuevo mundo de la guitarra, me lo trajiste este libro, salió en Aguilar, y bueno, cuando lo leamos, y vamos a ver si le dedicamos una semana a Abel Carlevaro, porque es alguien que vale la pena hablar. Pero no está mal haber empezado a hablar de No, porque Carlevaro. Este fue el vínculo con Numa se estableció por eso. No, y aparte, en Numa Moraes de Curtina a la Haya, figura en la tapa en colaboración con Alfredo Escande, y esto fue coescrito de alguna forma con vos. Es el otro libro en el cual vos, de alguna forma, lo escribiste. Sí. Fue coescrito. Sí. Fue coescrito. A ver, explícanos, contanos, porque a mí Numa ya me contó cómo lo escribieron y también habla de alguien muy tesonero también para escribirlo. ¿Cómo fue? Porque a Numa le habían planteado muchas veces que escribiera su vida, su biografía, autobiografía. Yo tenía una larga experiencia, es decir, porque ya ves que si yo empecé a trabajar haciendo ese libro con Carlevaro, no ¿no? El libro que hice con Carlevaro es uno que se llama, es un libro de Abel Carlevaro. De Abel Carlevaro, Esto otro es una cosa que escribí yo después de muerto Carlevaro. Pero con Carlevaro escribí ese libro sobre su teoría instrumental y después 7 libros más. 7 libros, después 7 libros. ¿Y cada uno te llevaba 2 años? No, ya no tanto, porque no era tan largo. No, ¿sí? Además que fuimos agarrando volvimos a Carlevaro, pero bueno. No pasa nada. Pero fuimos agarrando una mecánica de trabajo claro. En la cual ya directamente él hablaba y yo tomaba nota. Claro. Y sobre la marcha. No era aquello de que vos ibas y te ponías a redactar en tu casa. No. Sobre la marcha de lo que él decía, yo ya iba dándole forma, porque ya le conocía tanto la manera de hablar y qué cosas repetía, qué sé yo. Sí. De todas formas, también era algo un poco conversacional también, ¿no? Sí. El hecho de... ¿no? Claro, pero después era distinto, porque eran libros de tipo teórico, tenían que ser muy precisos. Entonces yo después tenía que elaborar aquello y darle una estructura lógica al texto.
que al mismo tiempo fuera pedagógica. Claro, que fuera pedagógica, que sea clara, de donde vaya de lo menor a lo mayor, así que vaya en complejidad y todo, ¿no? O sea, sí, claro. Yo tengo una pequeña deformación profesional porque mi vida paralela era de profesor de matemáticas. Ah, mirá, entonces por eso entonces había una afinidad. Había una afinidad. En cuanto a la precisión. Había una afinidad. Claro, en cuanto al orden y a la jerarquización de las cosas y a la estructuración de había una experiencia entonces. Y había una experiencia del libro que esta biografía de Carlevaro que escribí después que él falleció, tenía una acumulación de material y de historias y de cosas muy grandes. Y tenés otro de Andrés Segovia. Y otro sobre Andrés Segovia, sobre la vida de Segovia aquí en Montevideo, que es una investigación que hice, sí, hay una historia que prácticamente no se conocía en el mundo y que ha tenido, en fin, una repercusión interesante, pero bueno, nos iríamos demasiado por la rama. Por la guitarra, no estamos yendo. Podemos después hablar un poquito de eso si querés, porque es interesante. Sí. Para mí. En el caso de Numa Moraes de Curtina La Haya, el planteo, lo que me dijo Numa era como que él se reunían y él te hablaba y vos grababas, ¿puede ser? Es así, lo hicimos de esa manera. Numa me iba a mi casa, debemos haber hecho en total unas 13, 14 horas en sesiones de una hora y poco, de que él se sentaba a hablar como si se tendiera en el diván. Se sentaba a hablar delante del micrófono. Yo le hacía casi ninguna pregunta. Alguna para traerlo de nuevo a un tema que de pronto había quedado por ahí. O recordarle más o menos de qué época estamos hablando. Pero él hablaba. Y yo desgrababa después. Y cuando desgrababa, hacía un trabajo de purgar el texto, de repeticiones, cosas, y al mismo tiempo tratando de que no perdiera el carácter coloquial. En general, la gente que lo ha leído y que lo conoce me dice, es Numa hablando. Sí, se genera un discurso, digamos, literario, donde está hablando y se nota la voz de Numa, y eso no es fácil de hacer, y aparte que sea claro, que sea preciso y que no contenga esas repeticiones que constantemente la tenemos en la charla, ¿no? Tuve que hacer, tuve que purgar el texto de todo eso, buscar las concordancias que tenía que haber, que hablando las perdemos. Y después le mandabas, dice, por mail, y él después te decía... Yo se lo mandaba, y entonces cuando él lo leía, se daba cuenta de todas las cosas que se le habían quedado en el tintero. Correcto. Entonces las agregaba con texto en azul. Me decía, acá te lo mando azulado de nuevo. Y aquel azulado era... casi que duplicaba el texto original. Así que de vuelta, meter aquello que él agregaba, tener presente que en realidad no se hubiera confundido y no lo hubiera ya agregado en otro momento, porque a veces repetía las historias, necesariamente sucede. Es una sola vida, ¿no? En la vida de él, entonces... y volver a darle a eso forma y que además, vamos a decir, no se perdiera el fluir del texto. Muy bien, y después aparte del texto tiene, pero vamos a hablar después en el siguiente bloque, tiene fichas de lo que va mencionando Numa, que es lo que le da una documentación y le da, una información a ese panorama de que a veces, como pasa con todas las vidas, ¿no? Está en ambientes que uno no conoce o está en épocas que uno no conoce musicales. Pero esto después de la pausa, continuamos acá conversando sobre Numa Moraes de Curtina La Haya y de otras cosas más, de otras guitarras más, con Alfredo Escande. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Héctor, te grabo el texto que se me ocurrió sobre la primera versión de las dos que tenés copiadas aquí, de las dos que grabaste en la cinta abierta. Copié las dos en la casete y ahora va esta grabación sobre la base de la primera. Tendrías que comparar el texto con la primera versión. Y lo que voy a hacer es escuchar tu grabación para cantar encima, aunque no vas a oír la música, vas a oír nada más que el canto. Si te sirve, macanudo, y si no, a la mierda con esto, ¿no?
Este era Alfredo Citarrosa dejándole un mensaje a Numa Moraes, a Héctor, le habla a Héctor Numa Moraes. Le decía a Héctor. Sí, le decía a Héctor sobre el disco ese, que estaban preparando el disco ese que se llama Sobre pájaros y almas. Sí, ¿no? claro, esto es una letra que hizo Citarrosa sobre una música de Numa. Ah, correcto. Bueno, el tema es que él me menciona, aparte lo estábamos escuchando ahora de nuevo, y qué abstracto, ¿no? Porque no dice nada de la música, ni él, ¿no? Podía haber No, porque dicho, estaba sobreentendido, porque los dos sabían de qué se trataba. Claro, de qué estaban hablando en ese momento. Exactamente. Con Alfredo Citarrosa, Numa graba el último disco en vida de Citarrosa, y fallece enseguida, digamos, ¿no? Sobre pájaros y almas. Y está muy bien esto haber incluido este testimonio. Pero un poco para en este tercer bloque ir, digamos, de alguna forma dando un panorama. Vos decías, es cierto, Numa Moraes comienza en ese 69, el primero de los discos, ¿no? Con un prestigio, una fama muy, digamos, bastante radical, ¿no? Bastante, digamos, militante. Él lo dice de que cantaba, por ejemplo... Él utiliza mucho la palabra panfletario. Panfletario. Bueno, aquellos panfletos que cantaba. No, pero eran como letras de emergencia y hechas para el momento, por ejemplo, claro, por para Daniel el momento. Vidar, que lo dice, claro, ¿no? Sí, El antropólogo Daniel Vidar, que claro. eran todos anónimos, no aparecían firmados. Claro. Y yo lo pensaba, digo, el libro que es tan, digamos, específico y prolijo con cada uno de los recitales o más o menos, digamos, que tiene la extensa carrera de Numa, en esta zona, digamos, donde cantaba casi en cada esquina, cada comité, ahí no hay dato ninguno. Y no, porque no hay datos. Ah, no había programa. Porque no hay nada, datos. Claro. Correcto. Claro, eran cosas fugaces del momento. Un acto en una esquina, se paraba arriba de un cajón o lo que fuera y seguía. Sí, era seguía, sí. Claro. Y obviamente, yo lo decía ya también, decíamos, al grabar toda esa música, todas esas canciones que eran del momento, letras de urgencia. Que esas no las grabó. No las grabó, no. Salvo algunas de pronto. Igual yo me acordaba de algunas que yo era chico, la escuchaba y nosotros nos reíamos cuando decía el puntasteño marica, ¿no? De Bucha Benavide. Debe ser de las canciones más, también más... no sé. Bueno, que algunos problemas le causó en su momento. Sí. No, estaría bueno esa canción, hacerla tipo Lulutía y ir aclarando políticamente correcto ahora porque ha cambiado mucho los conceptos de todo, ¿no? Sí, Numa Moraes, como a todo, digamos, empezó con ese emergente, esa corriente que había de canto popular, no sé si llamarlo, porque en ese momento no se llamaba canto popular, en era ese música momento popular, no. era Sí. música de raíz folclórica, Todavía se usaba mucho el término folclorista, cantores de folclore. Pero, la denominación canto popular se empezó a usar después. Pero en este libro que yo estoy leyendo, que digamos que es de Guillermo, Sí. Alencar Pinto, sobre los que iban cantando, dice un detalle de estos folcloristas o este folclore, es que si uno analiza los discos de cada uno, todos tienen canciones que son o traducción de otro lado, o que vienen, me explico, que no son de raíz específicamente folclórica. Sí, la mayoría de ellos empezaron por lo folclórico. Claro. Y después fueron incorporando. Porque además eran años donde empezó a tomar mucho vigor la idea de hermandad latinoamericana, de unidad latinoamericana. No, y musicalizar poemas, de poner un poema de Miguel Hernández. Bueno, entonces, claro. Ahí Además, también no es necesariamente, a veces sí, a veces no, digamos, de raíz folclórica, ¿no? No, claro, no lo es. Ya ponemos a Miguel Hernández, sí, ya no o lo Nicolás es. Guillén, Claro, o el de la República Española, en fin, Sí. ahí... Porque también, lo que pasa es que también uno ahora lo mira... O sea, no era tan puro folclore puro, Claro. a eso me refiero. No, pero en esos tiempos turbulentos había una mirada hacia la República, la Revolución Española, la Guerra Civil. Claro. Que cuando lo miramos ahora, estamos nosotros más lejos en el tiempo de la dictadura en el Uruguay que lo que estábamos entonces de la Guerra Civil Española. En el tiempo. ¿Te das cuenta? Sí, de 39 al 69 son 30 años. Son 30 años. Sí. ¿Vos decís bueno, más o menos, estamos en la misma distancia. Sí, bueno, estamos ahí. Pero quiere decir que aunque yo nací después,
pero digo, para la gente que estaba militando, eso estaba muy vivo. Sí, estaba muy vivo. Aparte que vivo. En Uruguay hubo mucha repercusión de eso lo había conversado con Guillermo Chiflé, había comités de damas y comités de niños a favor de la República en el Cerro, en fin. Yo lo veía como algo muy lejano, pero la gente, los que eran adultos en esa época, lo habían vivido. Claro, sí, eso era muy cercano para eso. Claro. Y entonces todo ese movimiento se quiebra obviamente con la dictadura, genera el exilio. Numa es de los primeros, digamos, no en el 72 creo que se exilia, y también él va contando una cosa que no era clara, obviamente por tener que irse, ¿no? Digamos, que no fue a un solo destino, me explico, sino que fue claro. fueron rebotando por distintos lados hasta que termina en Holanda, ¿no? Recaló en Holanda. De casualidad. Uh-huh. Llegó a Holanda de casualidad, porque el Sabalero prefirió quedarse en Francia. Claro. Era una actuación que estaba prevista que la hiciera el Sabalero. Uh-huh. Y fue Numa. Uh-huh. Y fue Numa y le gustó y se quedó. Cuenta una cosa terrible, que ahora me quedé porque es terrible para todos los que somos padres, ¿no? Están en Santiago de Chile primero, porque salió vía en Chile, pasó todo lo del golpe, no sé, tal, y van a Cuba, y van en un avión a Cuba, y él tiene un hijo chico, y le dice, no, que los niños van en otro avión. Claro. Y cuando llegan a Cuba dicen, no, va a haber un solo avión. Los niños se quedaron. Claro. Sí, cosas tremendas. En realidad, tremendo. Después volvieron, ¿no? Después llegaron, después llegaron, pero es terrible, claro. ¿No? Claro. Una cosa para vivir brutal. Y musicalmente, obviamente, eso es un choque, es una quiebre, digamos, pero a él, por otro lado, las cosas que tiene la vida, la crisis, ¿no? Lo lleva a hacer una especie de salto cualitativo, de meterse a estudiar 8 años de guitarra en Holanda, en el conservatorio. Por eso el título del libro, ¿no? Por eso el título del libro, porque es decir, cuando nos pidieron que el título fuera más corto, a mí me pareció que eso de Curtina a La Haya ilustraba cabalmente esos dos, porque no son los extremos en el tiempo, son dos polos culturales. Claro, sí. Absolutamente lejanos, claro. Vos dirías opuestos, no son tienen dos nada que ver galaxias. una cosa. Y sin embargo, en el proceso de la formación artística sensible de Numa, tienen gran peso cualquiera de los dos. Es decir, las tradiciones más arraigadas que él recibió de sus abuelos y sus tíos de Curtina, porque él nació en Curtina, enseguida se lo llevaban para Tacuarembó, pero iba a Curtina a visitar a los abuelos. Las cosas de la cultura más arraigada de nuestro campo que recibió allí, le marcaron la sensibilidad. ¿Sí? Bueno, vivió aprendiendo toda su vida. Pero en La Haya como que en La Haya hizo un estudio académico formal de la música que le dio todo otro panorama. Y también enormemente importante. Y ilustra esa actitud de él de estar aprendiendo tanto de sus abuelos y sus tíos en Curtina cuando era un niño, como de Pereira Arias y todos los maestros de música. Sí, se encuentra con un maestro uruguayo también ahí en este conservatorio. Y de alguna forma también cuenta un poco para ir un poco más rápido, estoy pensando ahora que nos quedan 2 minutos. Podemos decir que hay una primera etapa que es esa etapa del exilio, del aprendizaje, de la vida en Holanda, todo eso, y después obviamente el retorno, ¿no? El desexilio, que fue muy complejo incluso desde el punto de vista cultural, y él lo dice en un momento, ¿no? O sea, hay una pequeña primavera, todo el mundo lo recibe bárbaro, ¿no? A Citarrosa, a los limareños, pero ya en el 86, 87, después 88, empieza a ser más difícil. Los propios, las compañías de disco, en este caso creo que era Orfeo, ¿no? Lo sacan, dice que van a grabar, no sé, está más para el rock, y ellos después tratan de ver qué hacemos para mantenernos, ¿no? Y ahí un poco porque sale el disco que hicieron juntos. Con Citarrosa, claro. Pero digo, los limareños también estaban en lo mismo, yo me acuerdo del Sabalero también estaba en lo mismo, tratando de electrificarse un poco más, en fin, una serie de cosas, porque esas cosas que tiene la sociedad del Uruguay a veces, ¿no? Que les dio la vuelta a la espalda. Yo siempre digo, lo he dicho, que si en vez de Citarrosa, que se murió en el 89, creo, ¿no? 88, 89. 89, sí. 89, si hubiera, no quiero decirlo, ¿no? Pero si hubiera muerto Pepe Guerra,
hoy Pepe Guerra sería como Citarrosa. Estaríamos todos hablando, Pepe Guerra, ¿no? Y si Citarrosa estuviera vivo, estaría como está Pepe Guerra ahora, digamos, decir, que está ahí, pero no es el ídolo, no es el ícono cultural que es Citarrosa. Claro, no puedes saberlo, ¿no? Pero, claro. pero me refiero a que vos le decís a la gente, no, cuando en el 88 Citarrosa era como Pepe Guerra, y no te lo cree mucha gente. No, porque Citarrosa trascendió, ¿no? Pero hay esa historia que decía el Corto Buscari de que sponsor es que vos, claro. Y un poco, sí, dale, sí. Quería simplemente porque hablamos de la vinculación de Numa con los cantores. Sí. Numa estudió con Biglietti. Su primer maestro aquí fue Daniel. Sí. Y generó también una amistad y una relación con Biglietti. A tal punto de que cuando estaba por nacer el primer hijo de Numa, Biglietti hizo la que es una de sus canciones más conocidas, que es Guricito. Está hecha para el hijo de Numa que estaba por nacer, el niño que vendría en primavera, cierto, que nació en esta fecha. Hoy cumpleaños el Tato, el hijo de Numa, Daniel de Moraes, que es el Guricito de la canción de Daniel Biglietti. Sí, lo mencionan en el libro, cierto, me acordaba. Claro. Y un poco musicalmente hay como 3 etapas, entonces sería una, digamos, del 69 al 73, cuando se tuvieron que ir, la otra sería 71, 72. Después está el tema del conservatorio, toda esa historia, después volver, y si yo te dijera en qué etapa lo ves ahora. Y Numa ahora está en la etapa de seguir haciendo canciones porque sigue participando en el taller que ya lleva varios años que están haciendo. Vamos a hablar mañana del taller, y ahora está por sacar un disco que se llama Así Nomás, se va a llamar, ¿no? Con Ayui. Exactamente. Y bueno, y sigue haciendo canciones. Y sigue difundiendo la música nuestra y sigue haciendo distintos programas de radio. Sí, porque no solo trabaja en Emisora del Sur, sino que hace programas para una radio Tacuarembó, claro. Sí, y en otro lugar que ahora no me acuerdo. Y antes de estar aquí en Emisora del Sur tenía un programa en Radio Fénix, es decir, hace muchos años que hace radio. Y para difundir a otros cantores, está siempre ayudando a la gente joven que surge, dándole manos. Sí, tiene un disco con Erika Bush, por ejemplo, digo, en su momento, ¿no? Sí, hace también, unos par de años. claro, exactamente. En fin, bueno, Alfredo Escande, gracias, estuvo bárbara la conversación, me están haciendo señas, se nos terminó el programa. Bueno. Nos quedó para hablar un bloque, pero eso te voy a invitar otro día, para hablar de Andrés Segovia y Paquita, la vida de Andrés Segovia aquí en Montevideo. Con todo gusto. Pero bueno, después vamos a hablar. Podés contar conmigo, ha sido un gran placer para mí, te agradezco mucho. Fue una conversación picada, y aparte estuvimos hablando de la guitarra, de Numa, de la cultura uruguaya, que es la idea, ¿no? Esta semana. Ha sido un gran placer. Amigos, se termina La Máquina, mañana continuamos aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.